Bienvenidas, bienvenidos a Observatorio Semanal. El día de hoy vamos a tener una conversación, créame usted, ya lo verá, de lujo con Gerardo Pizzarello. Vamos a platicar de las coordenadas y los debates políticos internacionales y por supuesto también de lo que sucede en realidades como la nuestra en el mundo contemporáneo. Gerardo, hay una gran discusión sobre la construcción de las transiciones democráticas que ocupó nuestra atención hace ni siquiera un par de décadas. Fue, creo que el gran debate en Occidente, las famosas olas de las transiciones democráticas que se celebraron un poco en todos lados, al menos en eso que llamamos el mundo occidental, pero también en Europa del Este, ¿no? Tras la caída del muro de Berlín, y parecía que, la convivencia sobre las bases, instituciones, dinámicas, principios de las democracias constitucionales estaba, definida para el devenir del mundo en el que vivimos. Y parece que eso se nos ha venido desdibujando. ¿Qué dirías de eso, Gerardo? Bueno, la verdad, yo biográficamente soy hijo de lo que fue la dictadura argentina y por lo tanto de una generación que tuvo expectativas en que la transición democrática pues implicara la posibilidad de profundizar no solamente la democracia política que no había existido durante la dictadura, sino también naturalmente la democracia social, la democracia económica. Había una promesa de progreso político, de progreso social, de progreso cultural, ¿no? Que generó muchas expectativas en toda una generación y que me parece que igual que pasó en Argentina, pasó en muchos países del mundo. Y el balance hoy, después de varias décadas de aquello, estamos hablando de los años 80, es un balance bastante duro, bastante preocupante, ¿no? Porque vivimos en un mundo donde todas esas promesas de un pacto social, de un contrato social que incluyera la satisfacción de niveles de bienestar básicos para toda la población, la ampliación de las libertades políticas, de las libertades civiles, del pluralismo, pues se ve amenazado en todo el mundo. Vivimos en un mundo donde, las desigualdades están creciendo de manera absolutamente exponencial. Vivimos en un mundo donde estamos viendo, ¿no?, formas peligrosísimas de represión, de limitación de derechos civiles y políticos, donde se está imponiendo un modelo económico global que es un modelo muy parecido a lo que fue el capitalismo financiero de finales del siglo XIX, de la época de la Belle Époque, y que acabó en dos grandes guerras mundiales, y que acabó en el nazismo y acabó en el fascismo. Entonces siento que estamos pasando de esa promesa que existió a finales, ¿no?, del siglo pasado y comienzos de este siglo, de una profundización de la democracia en sentido político y social, a ver que eso se está derrumbando y que están apareciendo fantasmas del pasado que pensábamos que estaban enterrados, ¿no? A ver, déjame centrarme en uno de los puntos que ha estado presente a lo largo de toda tu intervención, que es la dimensión social de la democracia, porque quizás por ahí por donde tenemos que empezar a hacer las cuentas y hacer los saldos de los pendientes, de lo que no se enfrentó, de lo que no se resolvió. Abona un poco en ese terreno, porque hay quien podrá decir, bueno, a ver, democracia política la logramos construir, pluralidad política institucionalizada en partidos, reglas de juego democrático con contiendas electorales periódicas, etcétera, pero y esta otra dimensión, la dimensión de lo social, ¿por qué se fue rezagando, cómo se fue rezagando y cuál es el costo que tiene ese rezago? Bueno, yo la verdad que creo, por un lado, primero que democracia política y democracia social están íntimamente vinculadas, ¿no? Y que por lo tanto el proceso de concentración de poder privado que se produjo en las últimas décadas, me parece que ha erosionado profundamente la dimensión política y la dimensión social de la democracia. Incluso la dimensión política. Es verdad que tenemos elecciones, pero si uno se pone a analizar, por ejemplo, ¿no?, la manera en que se financian las elecciones, el papel de las grandes corporaciones, cómo hoy se compran, por ejemplo, grandes bases de datos, ¿no?, para poder incidir, ¿no?, en los procesos electorales, y esas bases de datos tienen un coste económico. Es decir, cómo hay diferentes elementos, ¿no?, el pluralismo de los medios de comunicación, cómo hay diferentes elementos que hacen que la democracia política, tal como la imaginamos, incluso en su dimensión electoral, pues esté sometida a un sinfín de presiones. Y eso tiene su correlato en lo que pasa, digamos, en la esfera social. Es decir, la democracia política no se ha traducido en democracia social, creo yo, porque no hemos encontrado, digamos, fórmulas adecuadas para poner límites no solo al poder político, sino también al poder económico, ¿no?
bueno, que es lo que planteaba la vieja tradición Sí, en realidad del republicanismo democrático desde Aristóteles. Es decir, para mí la democracia implica distribución del poder político y también implica algún tipo de distribución de la propiedad. Y desgraciadamente, mientras que después de la Segunda Guerra Mundial o durante el siglo XX se encontraron fórmulas, ¿no? Políticas fiscales progresivas, reglas para el derecho laboral, para el derecho de trabajo, para encontrar el equilibrio entre el papel que tenían los trabajadores y los empresarios, todo eso está dinamitado. Y entonces existe lo que, digamos, un filósofo, un jurista que los dos admiramos, como Luigi Ferrajoli, que este filósofo italiano, habla de los poderes salvajes. Hay unos poderes asilvestrados que hoy en el mundo, grandes corporaciones, no aceptan ningún tipo de límite. ¿Eso con qué coincide? Bueno, coincide con lo que Aristóteles llamaría un gobierno, digamos, oligárquico, un gobierno de pocos actores que condiciona la vida de muchísima gente. En el siglo XX eso se había conseguido durante algún momento limitar, se había conseguido embridar a esos poderes salvajes que hoy campan a sus anchas y no aceptan ningún tipo de limitación. Además tienen una dimensión y una articulación y un funcionamiento globales. Exacto, exacto. Entonces, mientras la política de los estados, ¿no?, se mantiene en ese ámbito relativamente local, hay un espacio internacional en el que cada vez menos rigen unas reglas mínimas de funcionamiento. En el siglo XX existía Bretton Woods, en el siglo XX pues existió el derecho internacional de los derechos humanos, existió la Carta de Naciones Unidas. Incluso los tratados comerciales. Exacto, tratados comerciales con unas reglas básicas. Hoy nos despertamos viendo que las grandes potencias, ¿no?, Rusia, pero Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos está empeñado en dinamitar lo poco que quedaba del maltrecho derecho internacional, que nos ayudaba a tener algunas reglas y que era también una promesa de que el bienestar pudiera ser un bienestar generalizado en el mundo, ¿no? Entonces hoy el retroceso a mí me parece que en ese sentido, digamos, es peligrosísimo. La humanidad ha avanzado muchísimo en conquistas tecnológicas, en conquistas científicas, pero al mismo tiempo hay un retroceso tan grande, una concentración de poder tan grande, que ya no solo está generando desigualdades entre las personas, sino que incluso está poniendo en peligro la pervivencia del planeta como tal. Porque la falta de límites a esos grandes poderes privados, como decía, que hoy actúan como poderes salvajes, se vuelve algo depredador. Se vuelve algo depredador incluso de los bienes comunes, del agua, de la energía, del aire, y está poniendo en peligro la supervivencia del planeta. Esta dinámica de lo económico hacia lo político que condiciona lo social, de alguna manera, es pregunta, ha venido acompañada también de un desdibujamiento del debate ideológico genuino, el valioso, en el cual hay una disputa de concepciones sobre cómo articular las relaciones sociales y las relaciones políticas. ¿Qué decir de eso, Gerardo? ¿Nos hace falta recuperar de alguna manera una articulación en ese sentido o debemos simplemente tirar la toalla y resignarnos ante las lógicas pragmáticas que solo responden a esas dinámicas prácticas de poder, de imposición, de control y, obviamente, en la contracara de exclusiones? Bueno, yo creo que uno de los grandes ejes, digamos, centrales en el debate ideológico que existe desde la Revolución Francesa es el eje izquierda-derecha, ¿no?, que es un eje que después, digamos, de la caída del muro de Berlín y del fin del mundo bipolar, pues hay mucha gente que considera que ese eje queda totalmente desdibujado, ¿no? Y entonces ahí aparecen personajes, aparecen filósofos como Norberto Bobbio y dicen, momento, sí, puede haber caído el muro de Berlín, pero no han desaparecido esos ejes ideológicos. Y hay un elemento fundamental en la diferencia o en lo que diferenciaba a la izquierda de la derecha que se mantiene vigente. Bobbio en ese momento dice, ese eje es la igualdad. Hay quienes piensan que hay desigualdades que son pues naturales y que por lo tanto hay que aceptarla y no pueden removerse, y quien nace pobre es seguramente porque no tuvo mérito para hacer las cosas mejor, y si nació pobre tiene que morir pobre, y hay quien dice no. Que es la derecha. Exacto, que es la derecha, y hay quien sostiene que esas desigualdades se podrían remover, y hay muchas desigualdades de origen que podrían removerse. Yo creo que esa diferencia, digamos, sigue vigente, y en realidad forma parte de una diferencia mucho más profunda y que viene de la antigüedad en realidad, que es la diferencia entre el pensamiento elitista, que yo vinculo a las derechas, y que considera que solo una minoría selecta, por los recursos, por el conocimiento que tiene, por la formación que tiene el derecho a regir los asuntos públicos, y una concepción más igualitaria y más democrática que, al contrario, considera que todo hombre y toda mujer, por el hecho de serlo, con independencia de su condición, tienen derecho a regir los asuntos públicos, y que para que puedan hacerlo en condiciones hay que garantizarle
además, digamos, de unos derechos de expresión y de participación básicos, condiciones materiales mínimas para que pueda hacerlo. No quisiera hacerte la pregunta, pero tengo que hacerla para cerrar el bloque. El problema es que pareciera que lo que propone la derecha es la descripción de lo real y lo que nos comentas de la izquierda es una aspiración cada vez más lejana de lo posible. Bueno, yo creo que hay problemas ahí. Primero, hay un problema que es que parte de la izquierda ha asumido esa concepción de la derecha y que buena parte de las izquierdas han asumido ese discurso elitista a lo largo, digamos, de las últimas décadas y por eso han desconectado con la sociedad. Yo, por ejemplo, vengo de España y en España en el 2011 irrumpió el movimiento conocido como del 15M, que fue cuando se llenaron las plazas en el mes de mayo, cuestionando un sistema representativo donde tanto izquierdas y derechas pues gobernaban de espaldas a la gente. Entonces, no, aquí hay un nuevo eje, es un eje de democratización de abajo hacia arriba de un sistema que se ha cerrado por arriba, ¿no? Yo creo que la derecha presume de ser realista, pero yo creo que lo que se está demostrando es que esa concepción elitista, esa concepción de un gobierno, de una sociedad para pocos, bueno, no es realista porque solo es posible al precio de muchísima violencia, al precio de muchísima exclusión y al precio de poner en peligro incluso derechos que supuestamente para los sectores más conservadores son importantes. Porque si generamos sociedades con exclusión, con violencia permanente, pues es imposible que haya un mínimo, digamos, de paz social. La lucha contra la desigualdad, la lucha por la igualdad, la lucha porque la libertad real sea real para todos, para la persona más humilde como para la persona que tiene recursos intelectuales, etcétera, etcétera, o recursos económicos, yo creo que es una lucha fundamental en términos civilizatorios. Si no tenemos eso, es la civilización lo que peligra. Por lo tanto, ese supuesto realismo de la derecha es un realismo, a mi juicio, de muy corto plazo. Okay. En el mediano y largo plazo, la única salida realista es una transformación, a mi juicio, estructural de las relaciones políticas y económicas que tenemos actualmente, en un sentido, digamos, más igualitario, o en un sentido que no tolere estas desigualdades tan extremas, porque es lo único que hace viable las sociedades y, ya te digo, incluso la vida en el planeta. Muy bien, pues vamos a un corte y regresamos, Gerardo. Te voy a preguntar, has mencionado Estados Unidos, has mencionado España, ¿qué opinas, digamos, de un mapeo del mundo y de lo que ha sucedido en los años recientes en los países que nosotros llamamos occidentales, pero que en realidad me interesa pensarlos de una perspectiva más global, porque los problemas que Gerardo Pizzarello apunta son eso, son problemas globales. Ya regresamos aquí a Observatorio Semanal. Ya estamos aquí de vuelta en Observatorio Semanal, en esta conversación que yo la califico de lujo porque así la estoy además experimentando con Gerardo Pizzarello sobre la situación de las coordenadas, de los debates, de las ideologías políticas en el mundo contemporáneo. Y te decía, Gerardo, que quería, después de esta reflexión muy rica, digamos más panorámica de lo que ha pasado y también más orientada hacia lo que deberíamos de estar haciendo, que miremos un poco las realidades de nuestros bloques, digamos, geográfico, político, culturales. Europa fue una gran promesa en la posguerra. Es decir, Europa promete la construcción de una civilidad sobre una organización democrática en lo que hace al poder, pero social, como tú dices, con un vínculo ineludible entre esas dos, digamos, dimensiones de la convivencia, pero también, hay que decirlo, con una promesa cultural que tenía también una agenda axiológica de ciertos valores y principios de inclusión, y parece que mucho de eso se ha desdibujado. ¿Qué decir, Gerardo? ¿Cómo explicarlo? Una situación nada más de la relación de poderes políticos con económicos, el fenómeno migratorio, que yo creo que tiene un impacto importante en la transformación de las sociedades europeas, la frustración de una generación que ya no encuentra lo que encontró la generación precedente de oportunidades hacia adelante. ¿Qué decir, Gerardo? Bueno, yo creo que lo preocupante, digamos, de la situación de Europa es que Europa fue el escenario de uno de los episodios más terribles del siglo XX, que fue pues la aparición del nazismo y la aparición del fascismo, ¿no? Que es, digamos, uno de los episodios que más avergüenzan a la humanidad. Y Europa salió de allí con la idea, digamos, de que frente a ese pasado tan terrible había que establecer una especie de nunca más. Esto no se puede volver a repetir.
Y tenían muy claro que lo que había conducido al nazismo y al fascismo era una forma de organizar la política y la economía, ¿no? Digamos, sin unas reglas básicas y sin unas reglas mínimas. Y Europa sale de eso con la propuesta, como decíamos antes, de un nuevo pacto social. Y ese nuevo pacto social tenía que incluir unos aspectos básicos: democracia política, un cierto estado de bienestar que garantizara unos ciertos derechos sociales, unas ciertas libertades civiles, una economía capitalista que podía ser una economía de mercado, pero que tenía que estar sometida a determinados controles. Eso funciona de manera desigual en Europa a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, funciona de una manera muy específica, por ejemplo, en las democracias nórdicas europeas, que seguramente son las que llevan los principios de bienestar, de igualdad, de democracia política a sus máximas cotas, y funciona de manera peor en algunas de las democracias del sur, por ejemplo en el caso de España, que en realidad pasa 40 años de dictadura franquista mientras se construían... Llega tarde a la fiesta Llega tarde, digamos, esa Portugal, fiesta. claro. Lo que ocurre es que, como decíamos antes, ese proyecto incluso de construcción europea que había despertado las expectativas y las esperanzas de toda una generación antifascista, de toda una generación que incluso había luchado contra el nazismo, de pronto se ve diluida porque la Unión Europea no está a la altura de esas promesas. Y la Unión Europea, lejos de conseguir, digamos, articular un espacio, digamos, una república común que garantizara este bienestar, se convierte en un club de estados, gobernados en el marco de una institucionalidad demasiado tecnocrática, que no solamente no logra satisfacer esas expectativas sociales, sino que impone a todos los países una serie de corsés desde el punto de vista económico que les obliga, pues, a aplicar políticas de austeridad, políticas de ajuste, a recortar derechos sociales, a recortar servicios sociales. Y de pronto nos encontramos que en Europa pues comienza a surgir un desencanto muy fuerte frente a esa realidad, que no es solamente un desencanto de quienes piden más derechos sociales, de quienes piden, digamos, recuperar ese viejo sueño de progreso, sino una reacción mucho peor, que es la de quienes piden destruir el proyecto europeo para resucitar viejos proyectos nacionalistas, racistas, xenófobos, que lo que plantean es que para salir de la crisis no hay que apuntar a la regulación del más fuerte, sino atacar al más débil, por ejemplo al migrante. Entonces uno escucha que en países como Italia, ¿no? con Salvini, como Hungría, con Orbán, con la aparición de la extrema derecha en Alemania, están pasando cosas terribles. Es decir, que uno escucha dirigentes políticos que tienen discursos muy parecidos a los que existían en los años 20, en los años 30 del siglo pasado, y que se levantan cada día pues culpabilizando a la población migrante de la situación existente, simplemente por no querer asumir las cuestiones de raíz, de fondo de la crisis económica, que son básicamente la falta de regulación del poder financiero, la falta de una regulación económica, digamos, razonable. Y entonces hoy Europa es un continente donde de momento, con la excepción de Portugal, con la posible excepción de España, digamos de algunos países, lo que estamos viendo es que la extrema derecha está creciendo pues, en Francia, en Italia, en Alemania, y eso es enormemente preocupante. Es preocupante para Europa y es preocupante para el resto del mundo. Y en ese sentido, los ejemplos, la ejemplaridad de los procesos políticos de países, y en este caso de regiones, de continentes, juegan un rol importante. Y yo pienso en este caso y te pregunto en Estados Unidos. Estados Unidos en muchos sentidos abanderó una serie de promesas y de conceptos de lo social, de integración, el famoso melting pot que suponía una sociedad de migrantes iguales que se iban, digamos, brindando oportunidades, que más allá de las hipocresías y las retóricas y las contradicciones de la historia, simbolizaba un horizonte democrático y eso también se fue desdibujando. ¿Cuál es tu opinión? Y creo que tiene que ver, si no me equivoco también, con el desdibujamiento del horizonte europeo. En algún momento el gran paradigma emancipador de la democracia social y constitucional se nos fue evaporando. Sí, sí, absolutamente. La situación de Estados Unidos es enormemente preocupante. Yo soy muy admirador de muchas cosas que pasan en los Estados Unidos. Yo en los últimos años me tocó, digamos por estas casualidades de la vida, ser vicealcalde de la ciudad de Barcelona durante 4 años y eso me obligó a tener muchas relaciones pues, con diferentes ciudades del mundo. Tenía una relación muy buena con la ciudad de Nueva York, con la ciudad de Boston, con muchas ciudades estadounidenses que representan lo mejor de la tradición democrática de los Estados Unidos, ¿no? Políticas sociales avanzadas, defensa
retroceso de los derechos de las personas migrantes, ciudades refugio, pues, ¿no?, contra la xenofobia, contra el racismo. Me tocó tener el placer, además de recibir en Barcelona a un científico y pensador norteamericano que admiro mucho, como Noam Chomsky. Y claro, uno ve que el retroceso que se está produciendo, ¿no?, sobre todo después de la administración Trump, es absolutamente tremendo. Es decir, se está configurando el lado más imperial de los Estados Unidos en sus términos más grotescos, imperial hacia afuera y despótico hacia adentro. Porque lo que está ocurriendo en estos últimos tiempos no es solamente que la política de los Estados Unidos sea dinamitar el orden internacional de tal manera que hoy nos despertamos un día y no sabemos si puede haber una guerra entre Estados Unidos y China, que es una cosa tremenda, sino que al interior de los Estados Unidos pues se está produciendo un arrinconamiento de derechos básicos y se está produciendo la aparición de cultura política y de expresiones sociales que son absolutamente patológicas. Es decir, que un joven de 21 años recorra 1000 kilómetros para disparar sobre 20 migrantes mexicanos, alegando que su propósito es detener una invasión hispánica. Quiero decir, eso es un retroceso civilizatorio enorme para un país que dio personalidades, digamos, gigantes, ¿no?, que van desde Thomas Jefferson hasta Martin Luther King, pasando por tanta gente, digamos, que luchó por la ampliación de los derechos y de la democracia. A ver, detente un segundo en ese aspecto que también lo mencionaba sobre Europa. Ya no solo la cuestión de los liderazgos, no es Trump. Yo recuerdo un libro muy importante que decía, no solo Hitler. Es decir, hay una dimensión de lo social que permite y que al final termina soportando, dando soporte y asusando ese tipo de políticas imperiales y despóticas. ¿Qué decir de eso, Gerardo? Bueno, yo creo que efectivamente me parece un apunte importante porque el problema es que uno no puede hablar de Hitler sin hablar de la responsabilidad que tuvieron pues los Thyssen, los que tuvieron ¿no?, las grandes empresas alemanas que estuvieron detrás, digamos, del nazismo, las grandes corporaciones económicas. Y me parece que en el caso de los Estados Unidos es igual. Es decir, estamos viviendo en el contexto de un capitalismo financiarizado, en un momento de crisis ecológica y energética muy profunda, donde evidentemente hay una disputa internacional por la apropiación de recursos energéticos, hay una competencia internacional por la soberanía energética, hay un rechazo a regular esas finanzas internacionales que son las que controlan en buena medida, ¿no?, muchas veces los aparatos políticos en los grandes países. Y digamos, eso está generando algunos productos monstruosos, como son, ya digo, el racismo, la xenofobia, la homofobia, pero la cuestión central, me parece a mí, es no encontrar un modelo económico que sea capaz de poner fin a un tipo muy concreto de capitalismo financiarizado que comienza a expandirse a partir de los años 80 aproximadamente, que está conduciendo el mundo al desastre. Si no encontramos una salida a eso y si no asumimos de manera muy clara también la cuestión de la transición energética, es decir, que hay una economía basada en combustibles fósiles que no solamente tiene los días contados, sino que no es sostenible para el conjunto del planeta. Claro, entonces, esto va a dejar fuera muchísima gente, ya está generando, cuando hablamos de la población migrante, buena parte de los migrantes y los refugiados del mundo son migrantes climáticos, son migrantes que son producto de esa crisis energética y de sequías, ¿no? Entonces, mientras no resolvamos eso, lo que vamos a ver es la aparición de gobiernos despóticos que lo que están intentando es disciplinar, digamos, esa población sobrante, pero que al mismo tiempo están degradando la democracia en muchos otros aspectos, porque están haciendo eso, pero al mismo tiempo están utilizando, digamos, ese elemento de fondo también, pues para criminalizar a las personas de sexualidad diversa, para criminalizar a cualquier movimiento, digamos, democratizador. Por eso yo creo que, digamos, hay un conflicto entre democracia o barbarie en este momento, y yo creo que sería importante que sectores muy transversales, incluso desde el punto de vista ideológico, yo a veces hablo con personas que son políticamente liberales, con personas que son conservadoras, con personas que son de izquierda, e intuyen que estamos frente a un retroceso civilizatorio enorme y que tenemos que ser muy claros a la hora de pensar cómo reformular un contrato social, un nuevo contrato social, que en este caso también no debería ser solo social, político, económico, sino también energético, sino también ecológico, ambiental. Si no somos capaces de articular ese contrato social, es muy posible que nos adentremos en una barbarie
que ya está aquí entre nosotros. Pues muy duro, me parece muy interesante. Yo creo que esto último que dices nos lleva además también a reflexionar sobre el papel que deben de llevar los centros de pensamiento, como son las universidades, en la construcción precisamente de esa deliberación incluyente en búsqueda de un proyecto de futuro compartido. Pero vamos a un corte y regresamos al tercer y último bloque de este programa de Observatorio Semanal. Gerardo, quiero que miremos nuestro continente, tu continente de origen, porque ahora tú tienes dos continentes. Exacto. En tu experiencia de vida, pero hemos visto algo de Europa, hemos visto este gran hegemón político durante mucho tiempo en los Estados Unidos. Me gustaría una mirada panorámica, porque no podrá ser de otra manera, lamentablemente, pero quédese con nosotros para escucharla sobre lo que nos ha pasado, nos está pasando y nos podría pasar acá en América Latina desde esta perspectiva de las grandes discusiones de la política global. Ya volvemos a Observatorio Semanal. Oh, buenísimo. Ya estamos de vuelta en Observatorio Semanal, platicando con Gerardo Pisarello sobre el estado, digamos, de la política internacional. Y en el último bloque, bueno, en el bloque reciente, me ayudaste a hacer un mapeo, nos ayudaste de qué explica la situación crítica que vive Europa hoy, cómo podemos interpretar lo que ha pasado en los Estados Unidos de Norteamérica y sus efectos muy costosos para, digamos, la búsqueda de un paradigma emancipador, democrático y social. Pero yo te decía que me gustaría que miráramos unos segundos a América Latina. Empezaste el programa recordándonos que tu origen es el origen del exilio, de las dictaduras de los años 80 en países de nuestro continente. Después vienen estas transiciones a la democracia que tienen en cada caso sus particularidades, pero que resultan prometedoras y que resultan convocantes. Yo me gusta decir a toda una generación, pero ahora estamos también un poco en los terrenos del desencanto y de distintas maneras, Gerardo. Brasil no es lo mismo que Colombia, Venezuela tiene unos desafíos particulares, Centroamérica ni qué decir, Argentina en este momento tiene una disputa política relevante, México, bueno, tú lo has visto en estos días. ¿Cómo intentar más o menos, si es que es posible, reconstruir en algunos ejes los grandes debates y los grandes faltantes del devenir latinoamericano? Bueno, yo siento que cuando, lo que decíamos antes, cuando se rompe esa especie de pacto social que se produce después de la segunda mitad del siglo XX, uno de los primeros sitios en los que se rompe es en América Latina. Es decir, en América Latina, cuando se intenta llevar adelante algunos proyectos políticos, como pudo ser incluso, ¿no?, el Chile de Salvador Allende, que podían homologarse a lo que se quería hacer en un cierto sentido en algunos de los países del norte de Europa, ¿no? Sistemas socialmente reformistas, avanzados, mejorando las cuotas de igualdad, etcétera, etcétera. Eso en Chile, digamos, tiene como reacción un gran golpe de Estado, ¿no? Entonces, en América Latina siempre ha habido una dificultad enorme para que esos procesos, digamos, de reforma social profunda sean tolerados, a pesar de que existieron. Por ejemplo, en Uruguay, pensemos, Uruguay es un país que a comienzos del siglo XX, digamos, consagra la separación de la Iglesia y el Estado, consagra un estado de bienestar avanzado, tiene conquistas democráticas enormes, es un país que todavía en la actualidad, por ejemplo... Es quizá el que está en una situación ha impedido más, ¿no?, que se privaticen bienes básicos como el agua, tiene ejemplos, digamos, de políticas municipales pues avanzadas. Eso ha existido, digamos, en América Latina, pero... digamos, yo creo que esas políticas neoliberales han sido muy duras con nuestro continente, muy duras, han generado, digamos, procesos de corrupción muy importantes, han generado procesos de desigualdad muy importantes y no hemos conseguido salir, digamos, todavía de ese ciclo, ¿no? A partir de los años, digamos, de finales de los años 90, de comienzos de los años 2000, hubo muchos países en los que hubo reacciones a esas políticas neoliberales. Sí. Y el balance que podemos hacer de eso es un balance que tiene luces y sombras, es decir, en algunos casos se cometieron errores, se mantuvieron inercias que existían del pasado, concentraciones excesivas de poder en los ejecutivos, hubo reproducciones de procesos de corrupción, digamos, que existían también en los gobiernos neoliberales, pero junto a eso
también hubo avances importantes, ¿no? Yo pienso en el caso de Brasil. Es que a mí es el que más me interesaría escuchar, bueno, porque ahí el coletazo es brutal. Claro, en el caso de Brasil, yo recuerdo que había un momento en que uno veía desde fuera y le parecía que lo que Lula estaba haciendo era demasiado poco, que poner 3 comidas en las mesas de todos los brasileños y brasileñas era poca cosa. Y hoy veíamos que eso fue un cambio fundamental, eso permitió que toda una generación de gente muy humilde, en un país que fue el último en abolir la esclavitud, no había tenido acceso a la universidad, a la educación pública. Una población ingente, por ejemplo, accedió a la educación, eso fue un gran ascensor desde el punto de vista social. Y hoy vemos cómo en un proceso de enormes irregularidades para mí desde el punto de vista jurídico, un exmandatario como Lula, digamos, acaba en la prisión de una manera absolutamente opaca y absolutamente, digamos, arbitraria desde mi punto de vista. Pero ya digo, son procesos que tuvieron luces y sombras, pero yo creo que en América Latina se consiguió mostrar que existían alternativas. Yo, por ejemplo, ayer me levanté y leía en un periódico, en las redes sociales, que la UNESCO acaba de reconocer que Bolivia es en este momento un país con analfabetismo cero. Uno puede criticar muchas cosas de lo que han pasado en Bolivia en estos últimos años. Sí, pero cuando ves los índices del Banco Mundial, de los organismos internacionales, de la UNESCO, de organismos, lo que dicen es, en materia de salud, en materia de ciencia, en materia de educación, un país con una población indígena, una población campesina enorme, de pronto ha tenido un salto importantísimo. Quiero decir, eso debe valorarse porque yo creo que los errores que se puedan cometer no deben, digamos, impedirnos ver que en América Latina ha habido procesos de movilización, de cambio históricos que han cambiado la vida de la gente. Ahora, a veces también de manera muy contradictoria. Te pregunto, por ejemplo, me vino a la mente mientras describías la situación de Bolivia, también la promesa que fue Perú hasta hace algunos años como un país. Sí. Y no sé si podemos decir que lo sigue haciendo a pesar de que todos sus expresidentes vivos están en prisión por asuntos de corrupción. ¿Qué decir de eso, Gerardo? ¿Qué decir de ese fenómeno que fue corroyendo también no solo la institucionalidad, va contribuyendo también a la desigualdad, pero va generando también un profundo desencanto por parte de las ciudadanías de todos estos países hacia sus instituciones y hacia sus gobernantes? Bueno, yo creo que lo que decíamos antes, ¿no? Los elementos centrales de un proyecto republicano democrático son, a mi juicio, como decía, la distribución del poder político y la distribución de la propiedad. En América Latina eso no siempre se ha conseguido, digamos, ¿no? Los avances han estado desequilibrados, no se ha incidido lo suficiente en la democracia económica. Pensemos en Brasil. Brasil tiene pendiente una reforma agraria desde hace muchísimos años. Sí, claro. Y lo que ha pasado en los últimos tiempos es otra vez, que ha habido una concentración de la tierra para el agronegocio, que tiene unos efectos climáticos tremendos, que expulsa población campesina, etcétera, etcétera. Es decir, en América Latina las desigualdades son tan terribles que conseguir, digamos, de manera estable niveles elementales de democratización social, de democratización del aparato estatal, es enormemente difícil. Y ahí las culpas son tanto de los actores internos como de los propios actores externos que muchas veces han puesto trabas enormes para que eso sea posible. Digamos, en un continente como América Latina, que los Estados Unidos decidan, digamos, no intervenir para que esos procesos puedan desarrollarse con cierta autonomía, pues sería una utopía enorme, ¿no? Entonces yo creo que eso también explica, digamos, no justifica, pero explica, digamos, muchas de las limitaciones de esos proyectos, y yo confío, con todo, que, digamos, en los próximos años pueda abrirse en América Latina un nuevo ciclo, es lo que me gustaría, de gobiernos progresistas, de gobiernos de izquierda, que sean capaces de aprender las lecciones de lo que se hizo mal en esta última oleada de gobiernos antineoliberales. La década, digamos. Que mejore, que aproveche lo mejor que se hizo en esas experiencias, porque ya digo, hubo cosas muy importantes en esas experiencias, pero que sea capaz de incorporar pues algunos de los retos que hoy están sobre la mesa. Por ejemplo, incorporar los retos que plantea el movimiento feminista, que plantea el movimiento de las mujeres. América Latina es un continente con estructuras sociales muy machistas, con estructuras sociales muy sexistas, y yo creo que hay algo. Y ya sería hora que en América Latina pues esa agenda se incorpore con fuerza. Diversidad sexual. Diversidad sexual. Que también ahí es, digamos, uno de los temas que inmediatamente viene rezagado cuando regresan. Absolutamente. Digamos, la agenda de la protección de ciertos bienes comunes. En el mundo en el que estamos viviendo, claro. La protección, la energía, el agua, el medio ambiente, hay que buscar fórmulas para proteger esos bienes comunes frente a la mala gestión o una gestión, digamos, ineficiente por parte del Estado, pero también, naturalmente, frente a la apropiación por parte de las grandes empresas, de las grandes corporaciones, ¿no? Yo vengo de una experiencia en Barcelona
que la plataforma con la que nosotros llegamos a la alcaldía se llama Barcelona en Común. ¿Por qué? Porque defendíamos una idea que era la idea de los bienes comunes, entendidos como unos bienes que se regulan fuera de la lógica tradicional de la regulación puramente estatal y fuera de la lógica de la regulación del mercado tradicional. ¿Eso qué quiere decir? Formas de regulación de las cosas que son de todos, donde la participación de la ciudadanía, la participación de las organizaciones sociales impida la privatización, pero también impida la burocratización. Yo creo que eso es un gran reto en América Latina. No, yo creo que es un gran reto en el mundo. Y en el mundo, tener democracias que sean auténticamente, digamos, participativas, que escuchen a la gente, generar mecanismos para que la gente pueda participar, confiar en la gente, lo que decíamos, no caer en la tentación elitista, que es una tentación conservadora, pero también de las izquierdas, que piensan que todo depende de una mente iluminada o de un ¿no? liderazgo. O de un liderazgo. Bueno, abrir eso al debate social y bueno, permitir, como decía antes, que en el ámbito, lo que decíamos, ¿no? de la democracia en términos de género, de la democracia en términos ambientales, de la democracia económica, pues se abran causas de participación que hasta ahora solo se abrieron de manera muy limitada. Pues Gerardo, estupendo, la verdad. Quería regresar a España y preguntarte qué está pasando allá, pero para eso seguramente tendremos la oportunidad de hacerlo. Gracias, en verdad. Ha sido una reflexión muy rica, muy sustantiva y creo que además muy oxigenante, y eso no es fácil en estos momentos, porque intuyo dentro de ti un optimismo poco común en estos tiempos, máxime para alguien que se ha dedicado a estudiar, a pensar y a hacer política activa como la haces incluso hoy actualmente. El placer es mío, y también quiero romper una lanza a favor de la UNAM y de la universidad pública, porque yo no he visto programas como este en las universidades públicas en España, desde luego, y creo que es muy importante preservar estos espacios, preservar el espacio del pensamiento crítico, preservar el espacio del pensamiento plural, preservar el espacio del debate sosegado, donde pueda haber discusiones de ideas que vayan más allá de los caracteres que te permite Twitter. Pues muchísimas gracias, porque además si hay una institución, entre muchas otras, pero que debe ser precisamente uno de esos bienes públicos comunes a los que te refieres, es exactamente la universidad en este caso, la Universidad de la Nación. Muchas gracias por habernos acompañado aquí a Observatorio Semanal, y nos vemos aquí en TV UNAM, como todas las semanas, el próximo domingo. Buenísimo.